Bienvenidos a nuestro repaso de temas de historia de España para segundo de bachillerato. Nos adentramos en un momento crucial, la transición entre el siglo XVIII y el XIX. Es una época agitadísima para España, marcada por un acontecimiento exterior que cambió todo, la Revolución Francesa, y por una crisis interna muy profunda. En el trono se encontraba Carlos IV, un monarca que, las crónicas de la época describen como indolente y poco capacitado para gobernar. Un rey superado por las circunstancias, vamos. Y su reinado se ve muy condicionado por las decisiones de su valido, Manuel Godoy. Ahí está la figura clave, Godoy. Un oficial de la Guardia Real que asciende al poder gracias a su estrechísima relación con la reina María Luisa de Parma y que acumula una autoridad casi sin límites. Y es precisamente la política de Godoy la que nos lleva a uno de los primeros puntos clave de esta crisis. España vuelve a aliarse con Francia. España vuelve a aliarse con ella. Una alianza que tiene consecuencias nefastas. Nefastas. La más sonada, la demoledora derrota naval de Trafalgar en 1805 frente a los británicos. Que nos deja prácticamente sin flota. Exacto. Y esa alianza, lejos de romperse, se consolida en 1807 con el Tratado de Fontainebleau. Un pacto que, sobre el papel, parecía una cosa, pero en realidad era otra muy distinta. Claro. En teoría era una simple colaboración militar. Napoleón quería invadir Portugal, que era aliado de Gran Bretaña, para hacer efectivo su bloqueo continental. Y para eso necesitaba que sus tropas cruzaran España. Eso es. A cambio de ese permiso, se incluía un acuerdo secreto para repartirse Portugal. Y aquí viene lo interesante para Godoy. Claro. Una parte sería un principado personal para el propio Godoy, su gran ambición. Aquí es donde la situación se complica muchísimo. Mientras las tropas francesas empiezan a entrar en la península... Que supuestamente solo estaban de paso. Supuestamente. Pero mientras, la situación interna de España es un polvorín. Godoy es profundamente odiado. Y la oposición se organiza en torno a la figura del príncipe heredero Fernando. El futuro Fernando VII. Se crea lo que se conoce como el Partido Fernandino, que está formado por miembros de la nobleza y del clero, que ven en el príncipe la única esperanza para desplazar a Godoy. Y hay un primer intento de conspiración, ¿no? Sí, en el Escorial, pero fracasa. Lo descubren y, la tensión sigue creciendo. La desconfianza dentro de la propia familia real es absoluta. Y entonces llega el momento decisivo. El motín de Aranjuez. Entre el 17 y el 19 de marzo de 1808. Una multitud, que estaba instigada por los partidarios de Fernando, asalta el palacio de Godoy. O sea que no es un golpe palaciego, es un levantamiento popular, aunque dirigido. Exacto. El valido es encarcelado y, ante la presión, Carlos IV se ve forzado a abdicar en favor de su hijo. Y de la noche a la mañana, Fernando se convierte en Fernando VII. Pero Napoleón, que observaba todo esto con muchísimo interés, no reconoce a este nuevo rey. Claro, él no había autorizado este cambio. No. Él ve en este conflicto familiar una oportunidad de oro para ejecutar su verdadero plan. Que no era solo invadir Portugal. Su plan era apoderarse del trono español. ¿Y cómo lo hace? Convoca a Carlos IV y a Fernando VII a la ciudad francesa de Bayona. Con el pretexto de mediar en su disputa, de hacer de árbitro. Eso es. Y una vez allí, la trampa se cierra. Napoleón fuerza a Fernando VII a devolver la corona a su padre, a Carlos IV. ¿Vale? E inmediatamente después presiona a un atemorizado Carlos para que le ceda sus derechos al trono a él, a Napoleón. Un acto, calificado de vergonzoso e indigno. Las famosas abdicaciones de Bayona. Sí, un espectáculo lamentable. Y con la corona en su poder, Napoleón proclama rey de España y de las Américas a su propio hermano, José Bonaparte. Y para darle un barniz de legalidad, impulsa el llamado Estatuto de Bayona. Que era una especie de constitución, pero no exactamente. Era una carta otorgada. Reconocía algunas libertades, sí, pero nunca llegó a aplicarse de forma efectiva. Era una imposición. Mientras todo esto ocurre en Francia, en Madrid la tensión es máxima. Máxima. La ciudad está ocupada por las tropas del general Murat. Y la población percibe la presencia francesa como una amenaza, no como una alianza. Desde luego. Y la noticia de que pretenden llevarse a Francia a los últimos miembros de la familia real que quedaban en el Palacio Real. Entre ellos al joven infante Francisco de Paula. Esa es la chispa que enciende la llama. A primera hora de la mañana del 2 de mayo de 1808... La multitud se concentra ante el palacio y resuena el grito de «¡Que nos lo llevan!». Y el gentío asalta las puertas. Sí.
Un choque con una patrulla francesa desata una violenta reacción popular que se extiende por toda la ciudad como la pólvora. Es un levantamiento espontáneo y popular. Los madrileños luchan con lo que tienen a mano: navajas, piedras, incluso macetas arrojadas desde los balcones. Ese detalle lo dice todo. La lucha callejera es extraordinariamente violenta. Y en medio del caos surge la figura de los héroes del Parque de Artillería de Monteleón, Sí, los capitanes Luis Daoiz y Pedro Velarde. que desobedecen las órdenes de permanecer acuartelados. Desobedecen, se unen a la insurrección y se atrincheran con sus hombres y con decenas de vecinos, resistiendo hasta la muerte. Un acto de heroísmo que se convirtió en un símbolo. Desde luego. Pero la respuesta de Murat es inmediata y brutal. No se anda con rodeos. Somete Madrid a la jurisdicción militar y desata una represión feroz. Firma un decreto que crea una comisión militar para sentenciar a muerte a todos los que hubieran sido capturados con armas en la mano. Una sentencia de muerte masiva en la práctica. Sí, las ejecuciones comienzan esa misma tarde, en la noche del 2 al 3 de mayo, y durante la jornada siguiente, cientos de madrileños son fusilados. En distintos puntos de la ciudad, como la montaña de Príncipe Pío, una escena que Goya inmortalizó de una forma sobrecogedora. Se estima que hubo unos 409 muertos y 170 heridos. Una auténtica masacre. Murat pensaba que con esta demostración de fuerza había aplastado cualquier ímpetu revolucionario, ¿verdad? Estaba convencido. Creía haber infundido un miedo que garantizaría el control francés sobre España para siempre. Pero el efecto fue justo el contrario. Exacto. La sangre derramada en Madrid tuvo el efecto contrario. Lejos de apagar la revuelta, la encendió. La noticia de los sucesos de la capital y de las abdicaciones de Bayona se extendió rápidamente por todo el país. Y provocó un levantamiento generalizado. Sí, y la formación de juntas locales y provinciales que, en nombre del ausente Fernando VII, asumieron la soberanía para organizar la resistencia. Ahora nos detendremos en la reacción a la invasión francesa, en la Guerra de la Independencia. ¿Qué es lo que hace que todo explote a nivel nacional? La reacción es casi inmediata. El mismo 2 de mayo, los alcaldes de Móstoles, un pueblo cerca de Madrid, firman un bando que es, en esencia, una declaración de guerra popular contra el invasor. Llama a todos los pueblos a tomar las armas para socorrer la capital. Y ese bando se extiende a una velocidad increíble. A partir de ahí, empiezan a surgir por todo el país juntas locales y provinciales que asumen el poder. Y esto es importante. No es el gobierno central que está sometido a los franceses el que declara la guerra. Nace desde abajo. Desde el pueblo. Exactamente. Y eso es un acto genuinamente revolucionario. En ausencia del rey, estas juntas, formadas por notables locales, asumen la soberanía. El poder ya no viene de arriba, de la corona, sino que emana del pueblo organizado para defenderse. Es una contradicción fascinante. Luchan bajo el lema religión, rey y patria, que son valores totalmente tradicionales. Del antiguo régimen. Pero para hacerlo, crean estas juntas que son, en esencia, un acto de soberanía popular. Están usando una herramienta revolucionaria para defender un sistema absolutista. Y esa es la semilla que explotará años más tarde. La guerra obligó a los españoles a pensar por primera vez en quién residía el poder en ausencia del rey, y la respuesta que encontraron, casi sin darse cuenta, cambió la historia política del país para siempre. Entiendo la explosión inicial, la rabia. Pero, ¿cómo es posible que esa resistencia popular, más o menos desorganizada, tuviera éxito al principio contra el que era el mejor ejército del mundo? Porque pilló a los franceses totalmente por sorpresa. Ellos esperaban un paseo militar, una guerra convencional de ejército contra ejército que sabían que ganarían fácilmente. Claro. No contaban con la resistencia fanática de ciudades enteras como los sitios de Zaragoza, defendida por Palafox, o Valencia. Y sobre todo, no contaban con la batalla de Bailén. Bailén es el primer granito de la guerra, ¿verdad? Es un punto de inflexión con un impacto propagandístico y moral inmenso. En julio de 1808, un ejército español improvisado, dirigido por el general Castaños, consigue rodear y obligar a rendirse a todo un ejército francés. Al del general Dupont. Al de Dupont. Por primera vez en Europa, un ejército de Napoleón era derrotado en campo abierto. La noticia recorre el continente como un reguero de pólvora. El mito de la invencibilidad napoleónica se acaba de romper. ¿Y qué consecuencias tiene esa victoria? Inmediatas y espectaculares. José Bonaparte, el hermano de Napoleón, que acababa de llegar a Madrid para ser coronado.
el nuevo rey. Tiene que hacer las maletas y huir a toda prisa. El ejército francés, humillado, se ve obligado a replegarse al norte del río Ebro. Durante unos meses pareció que la victoria era posible. Pero imagino que Napoleón no se iba a quedar de brazos cruzados después de semejante humillación. Por supuesto que no. Para él, lo de España era una afrenta personal, así que decide tomar cartas en el asunto. Y entramos en la segunda fase de la guerra, desde finales de 1808 hasta 1812. La fase del apogeo francés. Exacto. El propio emperador dice, se acabó, cruza los Pirineos y se pone al frente de la Gran Armée. Y la Gran Armée no era un ejército cualquiera. Para que nos hagamos una idea, era el Dream Team de los ejércitos europeos de la época, unos 250.000 soldados veteranos que venían de conquistar medio continente. Lo mejor de lo mejor. Sin duda. Y claro, esta vez la balanza se inclina de forma drástica. Napoleón avanza de victoria en victoria, derrota a los ejércitos españoles en batallas como la de Somosierra y en diciembre de 1808 entra en Madrid. O sea que la resistencia española se viene abajo. Se vuelve agónica. Ciudades como Zaragoza o Gerona, que habían resistido en la primera fase, caen tras asedios de una brutalidad extrema. Las dejan en ruinas. Terrible. El dominio francés se extiende por casi toda la península. Apenas queda libre Cádiz, que puede ser abastecida por la flota británica desde el mar. Militarmente, la guerra parece perdida para los españoles. Entonces, con el ejército regular español prácticamente aniquilado y los franceses controlando casi todo el país, la guerra debería haber terminado. Pero no fue así. ¿Qué mantuvo viva la resistencia? La tierra. Literalmente. Surge un fenómeno que los propios franceses bautizaron como la Petite Guerre. La pequeña guerra. De ahí viene nuestra palabra guerrilla. Ante la imposibilidad de enfrentarse al ejército imperial en campo abierto, por todas partes surgen partidas de civiles armados. Y esto cambia por completo las reglas del juego. Totalmente. Lo que define a la guerrilla es la guerra asimétrica. No buscan grandes batallas que saben que perderían. Su estrategia es el desgaste constante. Golpear y desaparecer. Eso es. Son grupos pequeños, a menudo liderados por gente del pueblo, que conocen el terreno como la palma de su mano. Realizan emboscadas, sabotajes, atacan convoyes y luego desaparecen en las montañas. El pueblo les daba información, refugio, comida. Se movían como peces en el agua. De esas partidas surgen líderes legendarios, casi mitológicos. Juan Martín el Empecinado en Castilla, Esposimina en Navarra, el cura Merino. Su impacto tuvo que ser demoledor para los franceses. Fue fundamental. Obligaron al ejército francés a destinar una cantidad enorme de tropas. Se habla de cientos de miles de soldados, no a luchar, sino a proteger sus propias guarniciones, a escoltar cada convoy. Les hacían la vida imposible. Hacían que un control efectivo del territorio fuera inviable. El propio Napoleón llegó a decir una frase que lo resume todo. Esta maldita guerra de España destruyó mi autoridad moral en Europa. Me ha perdido. Y no es una exageración. Para Napoleón, España se convirtió en un agujero negro que se tragaba hombres, recursos y dinero sin parar. Esas tropas veteranas fijadas aquí por la guerrilla son las que le faltaron después en Rusia. O sea que se puede argumentar que el principio del fin de Napoleón empieza aquí. Empiezan los caminos polvorientos de Castilla, no en las llanuras heladas de Rusia. Pero, ¿fue una lucha de toda España contra los franceses? ¿O la situación era más compleja? Hay que recordar que no todos los españoles se opusieron a ellos. Hubo un sector minoritario, a los que se llamó despectivamente afrancesados, que apoyaron al rey José I Bonaparte. ¿Y quiénes eran? ¿Qué perfil tenían? Generalmente eran parte de la élite ilustrada. Altos funcionarios, intelectuales, nobles reformistas. Gente que veía en esto una oportunidad. Sí, y al final de la guerra, miles tuvieron que exiliarse. Lo que demuestra que la guerra tuvo también un fuerte componente de guerra civil. Desde luego. Vale, entonces tenemos al ejército francés empantanado por la guerrilla y una sociedad dividida. ¿Cuál es el punto de inflexión que nos lleva a la fase final? El punto de inflexión llega en la primavera de 1812, y es un error del propio Napoleón. Obsesionado con doblegar al zar, comete la locura de invadir Rusia. Y eso le obliga a sacar tropas de España.
Exacto, retira una parte importante de sus tropas más experimentadas. Ese es el momento que aprovecha el ejército aliado, formado por británicos, portugueses y los restos del ejército español, todos bajo el mando de un estratega brillante, el duque de Wellington. Napoleón comete el error clásico de luchar una guerra en dos frentes. Y lo paga carísimo. A partir de ese momento, las derrotas francesas se suceden. La primera gran victoria de Wellington es en la batalla de los Arapiles, cerca de Salamanca, en julio de 1812. ¿Y esto obliga a José I a abandonar Madrid otra vez? Por segunda y última vez. El golpe definitivo llega un año después, en la batalla de Vitoria, en junio de 1813. El ejército francés es literalmente aplastado y su expulsión de España es ya un hecho consumado. Y ahí termina la guerra en suelo español. Prácticamente. La última gran batalla en territorio español es en San Marcial, en el País Vasco, en agosto de 1813. Después, la guerra se traslada ya al sur de Francia. Y Napoleón, acorralado. Acorralado y a punto de ser derrotado en Europa, no tiene más remedio que negociar. En diciembre de 1813 firma el Tratado de Valencey, por el que, humillado, restituye la corona de España a Fernando VII. La guerra, tras 6 largos y sangrientos años, había terminado. Así que, después de 6 años de esta guerra tan brutal, España es finalmente libre. Pero, ¿qué queda del país? ¿Cuál es el precio de esa victoria? El precio es devastador. Las consecuencias humanas son terribles. Las cifras más conservadoras hablan de entre 300.000 y 500.000 muertos. En un país de 11 millones de habitantes. Es una barbaridad. Y la destrucción material fue incalculable. Ciudades como Zaragoza, Gerona o San Sebastián quedaron completamente arrasadas. Se destruyeron puentes, caminos, cosechas. La incipiente industria textil castellana, por ejemplo, que competía con la inglesa, fue sistemáticamente desmantelada. Un país en la ruina, económica y socialmente. En bancarrota absoluta. La hacienda pública estaba vacía. Y a todo esto hay que sumar un expolio artístico masivo y vergonzoso. El saqueo. Mariscales y generales franceses, y también hay que decirlo, algunos británicos, saquearon iglesias, conventos y palacios de forma sistemática. Se llevaron miles de obras de arte. O sea que no solo se destruyó, también se robó. A una escala masiva. Muchas de las mejores obras de Murillo, Velázquez, Rivera o Zurbarán salieron del país y nunca regresaron. Es una herida que sigue abierta. Claro. Cuando se visitan el Louvre o museos británicos y se ven ciertas obras maestras de la pintura española, hay que recordar que muchas de ellas están allí como botín de guerra. La guerra no solo destruyó el futuro de España, sino que también robó una parte fundamental de su pasado. Fue una catástrofe nacional en todos los sentidos.